Gracias, Antonio. Buenas tardes. Soy Sara Juan de Cava y en el webinar de hoy vamos a tratar la relación entre variables, justamente cómo se relacionen a partir de una regresión lineal simple o bien una regresión lineal múltiple. Para ello, tal y como ha comentado mi compañero, vamos a hacer un caso que se basa en una empresa que se llama El Compracoches, en la que aquí vemos el resumen, lo voy a hacer un poco más grande, que básicamente, ¿qué les pasa? Son dos hermanos, los hermanos Oregón, que en el año 2001 implementaron una página web para un negocio que ya había arrancado su propio padre, que se trataba de un concesionario multimarca, es decir, un concesionario de estos que venden distintos tipos de coche. En el año 2001, tras hacer la página web, decidieron, bueno, pues el objetivo final era el de captivar más clientes y así incrementar sus ventas. A pesar de que con la crisis, pues el sector automovilístico se ha visto un poco afectado y ya al cierre de este año, del año 2013, han visto que los objetivos económicos propuestos por la propia empresa llegaban justitos, es decir, que era un sector y está siendo, vaya, un sector afectado. Por esto, se han reunido y han decidido incluir en su propia página web una aplicación que les permita diferenciarse respecto a la competencia, es decir, otros tipos de concesionario, otros tipos de portales en venta de coches, que permita al usuario, es decir, a los potenciales clientes, que dadas las características del coche, imaginemos que estamos interesados en los caballos, en la potencia que este tiene, en la velocidad que puede asumir, nos da un precio estimado que debería tener o que nosotros deberíamos pagar para un coche de estas características. Es decir, lo que hace no es calcular este coche que yo quiero de este modelo cuánto vale, sino que nos dice en promedio los coches que toman o que tienen estas características cuánto valen, de forma que los usuarios pueden discernir si están pagando un precio razonable por el coche o no están pagando un precio razonable. Este aplicativo que tienen que programar, evidentemente que será una aplicación que se va a incluir en su página web, será un motor estadístico, es decir, un modelo de regresión lineal, en el que vamos a modelar la variable respuesta, que será el precio del coche, en función de un conjunto de características. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el cálculo de este modelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello, los hermanos nos han pasado la información de la base de datos, que es la que tenemos en la hoja de trabajo de Minitab, en la que en la primera columna tenemos la marca del coche. Fijaros que estamos trabajando hoy con unos registros de 247 individuos, es decir, 247 ventas de los años anteriores, en los que ellos registraban la marca, el modelo, ponían el precio por el cual se ha vendido el coche, registraban también el número de cilindros, la cilindrada en centímetros cúbicos, la potencia en caballos, el consumo de este coche, la velocidad máxima que éste podía llegar a asumir y la aceleración. La aceleración está expresada como el tiempo en que el coche tarda a llegar hasta los 100 kilómetros por hora. Es decir, cuanto más tiempo, se supone que el coche tiene una aceleración un poco más baja. O sea, es una variable un poco confusa tal y como está expresada, pero es del tiempo en que el coche tarda a asolir los 100 kilómetros por hora. Y bien, con estas variables, lo que quieren, repito, los hermanos Oregón, es incluir en su página web un aplicativo que permita explicar la variable respuesta, que en nuestro caso va a ser el precio de los coches, en función de las variables que nosotros tenemos disponibles, que podrían ser en este caso las distintas características que nosotros tenemos en el coche. ¿Cuál es el objetivo final? Repetimos, el objetivo final es que los usuarios puedan entrar la información de valores de las explicativas y el aplicativo les dé un precio aproximado que tiene que valer un coche dada estas condiciones, y lo va a calcular mediante un cálculo de promedios que se hace con la regresión lineal simple o la regresión lineal múltiple. Vamos a ver qué es la regresión. La regresión lineal simple, vamos a suponer que tenemos una variable respuesta, que la vamos a llamar I, que en nuestro caso es el precio del coche, que la queremos explicar en función de una única variable explicativa. Fijaros que cuando hablamos de regresión lineal simple, hablamos de que solo tenemos
una y solo una variable explicativa y, a diferencia de la múltiple es que cuando yo tengo más de una variable explicativa con una única respuesta. Volvemos arriba, el caso de la simple. ¿Qué quiero yo? Yo quiero explicar mi I, en este caso el precio del coche, en función de otra variable. Imaginemos que podría ser o bien la potencia, o bien la cilindrada, o la velocidad máxima, solo una. ¿Cómo es esta expresión matemática? Pues la expresión matemática que hay detrás es una recta, por eso se le llama modelo de regresión lineal, porque lo que estoy ajustando yo son rectas. Si las relaciones entre variables no es lineal, es decir, que pudiera ser de tipo cuadrático o de tipo cúbico, estos modelos no nos servirían, porque estos modelos son justamente para regresiones lineales. Pero básicamente una regresión se puede hacer de otro tipo, pero lo más habitual en la práctica es hacer el ajuste de regresiones lineales o transformaciones de estas para que estas sean lineales. ¿Cómo es esta fórmula? Nosotros tenemos la variable respuesta que vamos a igualarla a un valor que le vamos a llamar la constante más menos un número que va multiplicado por nuestra variable explicativa. Lo mismo hacemos en el caso del regresión lineal múltiple, que es el caso de abajo, en el que en lugar de tener solo una x, tenemos más de una x. En este caso tenemos k aquí. Y cada una de ellas, que corresponde a las distintas variables explicativas, lo voy multiplicando por un coeficiente que al final todo sumado me da una expresión algebraica que me permite calcular el precio medio que debería costar el coche dada todas estas características. Fijaros que la única distinción, repito, es el hecho de tener una única variable explicativa o al momento en el que yo tengo más de una variable explicativa, hablamos de la regresión lineal múltiple. Volvemos a la hoja de datos. Repetimos aquí nuestra variable respuesta en la columna C3, es un precio. De la C4 a la C9 yo tengo condiciones de los coches que los hermanos Oregón ya han vendido, por lo tanto son las características. Quiero explicar esta columna en función de todas las otras y, como siempre, como buen estadístico, vamos a empezar con un poco de perspectiva para ver qué tipo de datos tenemos, con el objetivo de ver qué nos está pasando con nuestros datos, poder visualizar potenciales problemas, anomalías. Es decir, aconsejamos siempre empezar por la estadística gráfica y numérica que el propio programa de Unitap ya incluye. Antes, por eso, me gustaría hacer un par de comentarios. El primero de ellos, fijaros que yo a medida que me voy mirando los datos, por ejemplo, el último tiene un dato faltante, es decir, para el modelo de coche Volvo 960 se vendió por 32.000 euros casi, pero no tenemos el consumo. No pasa nada. Los modelos de regresión, Unitap ya hace unos ajustes propios para imputar este valor. No es necesario que tengamos la matriz de información completa. Fijaros que tengo valores faltantes, no es el único. Aquí en este caso, la fila 182, también tengo un consumo faltante. Tengo dos aceleraciones faltantes para otras variables. No pasa nada. Es decir, no hace falta que tengamos la matriz de información al completo. Fijaros que aquí, otra vez, tengo datos faltantes. Es evidente que cuanto más información tengamos, muchísimo mejor. Pero en el caso de que haya missings, pues a priori, para el tema de la regresión, a diferencia de otros tipos de análisis, como vamos viendo en los webinars, aquí no es necesario que tengamos todos los datos. ¿Qué le pedimos como requisitos? Sabemos que la estadística no deja de ser un approach matemático de modelización. ¿Qué les pedimos a nuestras variables? Ahora sí que es muy importante, y esto es un error muy habitual en la práctica, que la gente requiere que la variable respuesta, en este caso el precio, sea normal. Y esto no es verdad. Cuando trabajamos con un modelo de regresión, solo le vamos a pedir a la variable respuesta que sea una variable numérica y continua. Es decir, que oscile en un intervalo de valores, como en el caso del precio, que es una variable positiva. Podría ser negativa también, no tiene por qué ser positiva, pero no son datos discretos. No toma los valores como la explicativa esta de número de cilindros, que son 4, 6, 12, 8. Es decir, toma un rango continuo. Repito, tiene que ser una variable numérica y continuo, pero para nada voy a contrastar si esta variable sigue una línea normal, porque no es necesario, no es necesario. Lo que sí es necesario en un modelo de regresión
que esto ya lo vamos a ver a lo largo del webinar, es que los residuos del modelo sean normales, es decir, que sigan una ley normal. Esto ya lo veremos y lo vamos a incluir en la fase de validación de nuestro modelo. Entonces, para la respuesta le pedimos continua y numérica. Para las variables explicativas, ¿qué les pedimos? Les pedimos que sean de tipo numérico. No hace falta que sean continuas. Ya hemos comentado que tenemos el número de cilindros, que es una variable discreta. Por las otras tenemos variables continuas. Bueno, no pasa nada. Podrían ser también, repito, discretas. ¿Podríamos incluir, por ejemplo, la marca y el modelo del coche como variables explicativas? La respuesta es que sí, podríamos. De hecho, los modelos de regresión lineal múltiple también funcionan con variables explicativas. Lo que pasa es que merecen un nivel de estadística un poco más avanzado, merecen una previa adaptación de las variables dentro del modelo, es decir, yo no las voy a poner tal cual, sino que se tiene que hacer un tratamiento. Y para empezar una primera aproximación, es buena idea solo trabajar con variables continuas, que es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, voy a explicar el precio solo en función de estas variables continuas y discretas que tengo registradas en la columna C4, C9. Voy a empezar con la descriptiva. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer, por ejemplo, podríamos hacer una descriptiva de todas las variables que yo tengo, sería lo aconsejable. Aquí solo vamos a hacer, por ejemplo, la de la variable respuesta, que es la que a nosotros más nos interesa. Fijaros que como hablamos de relaciones, el objetivo final de la regresión es ver la relación de esta variable con estas de aquí, lo más normal es hacer gráficos de puntos, es decir, para ver la nube de puntos entre ambas variables, cómo se distribuye. Y antes de hacer la descriptiva de la respuesta, voy a hacer esto. Voy a relacionar todas las variables entre ellas. Para esto, ¿cómo lo hago? En el menú gráfica de matriz, voy a hacer una matriz de gráfica simple, ahora vamos a ver qué me sale. Me pide las variables a graficar. Fijaros que Minitab ya no me incluye en el menú posible de elegir ni la C1 ni la C2 porque son variables categóricas y una gráfica de matriz es necesario que sean variables continuas, por eso voy a incluir la información de la C3 de la C9, la selecciono. Fijaros que aparece de la variable precio-aceleración. Esto significa desde la variable precio, que es la primera, hasta la variable aceleración, que es la última. Por defecto le doy clic a aceptar y ¿qué me aparece? Me aparece un gráfico que uno podría pensar que las escalas no son las correctas, que no se ve muy bien, pero básicamente uno lo que busca antes de empezar una regresión es ver las posibles relaciones entre variables. Las más importantes son de la variable respuesta con las explicativas, pero también entre explicativas. ¿Cómo funciona este gráfico? Fijaros que en la diagonal tenemos todos los nombres de las variables que nosotros hemos graficado y este gráfico es simétrico. Es decir, la parte de arriba de la diagonal, el triángulo de arriba, es exactamente el mismo que la parte del triángulo de abajo. ¿Por qué? Porque la relación entre el precio y el número de cilindros es exactamente la misma que el número de cilindros y el precio, graficado por un efecto espejo. Por lo tanto, uno solo tiene que ver una de las partes del gráfico. ¿Qué vemos? Fijaros que en la primera fila tenemos la relación de mi variable precio con el resto de variables. Esta sería la relación entre el precio en el eje de las Y vertical y en el eje de las X tenemos representado el número de cilindros. Fijaros que la escala está aquí arriba, 4, 8 y 12. El segundo gráfico corresponde al precio y a la cilindrada, en centímetros cúbicos. El tercer gráfico corresponde a la potencia y al precio del coche, y así sucesivamente. En esta parte de aquí, sin incluir la primera fila, tenemos las relaciones entre variables explicativas. ¿Por qué nos interesan las relaciones entre variables explicativas? En el caso más óptimo, y que sinceramente en la práctica no se da nunca, es cuando nosotros tenemos variables explicativas independientes. Es decir, que yo sé que el efecto que tiene sobre la variable explicativa solo depende de esta única variable. Porque, ¿qué pasa? Si hoy la ecuación que he visto antes, una variable x depende de otra variable x, las dos tienen un impacto sobre la variable y, la variable respuesta, en este caso el precio. Entonces, yo no tengo ni idea de qué me está provocando qué.
¿Qué pasa en la vida real? Que cuando tratamos con un tema, como es en este caso en el sector automovilístico, es muy habitual que las variables que incluyamos estén relacionadas. Es decir, la cilindrada y la potencia de un coche vemos que mantiene una correlación. ¿Por qué? Porque a mayor potencia, mayor cilindrada, y es que es lo más habitual. Aún así, no es ningún problema para Minitab, porque Minitab permite hacer el ajuste de un modelo que las variables explicativas no sean independientes entre ellas. ¿Qué esperamos de este gráfico? Básicamente, uno lo que quiere buscar en este gráfico es qué tipo de relaciones tengo yo. Es decir, fijaros que cuantos más cilindros tiene el coche, el precio incrementa. Es decir, tengo una relación positiva. Más cilindros, más precio. Lo mismo me pasa con la cilindrada. Más centímetros cúbicos, más precio. Lo mismo me pasa con los caballos. Cuanto más caballos del coche tiene el coche, más precio tiene el coche. ¿Qué más me pasa con el consumo? Parece ser que los que más consumen son también los más caros. Los más rápidos son también los más caros. Fijaros que estamos hablando de relaciones positivas. La tendencia de la nube de puntos es que cuando una variable crece, la otra también está creciendo. Respecto a la aceleración, ya hemos comentado que la aceleración era el tiempo de respuesta del coche hasta que llega a los 100 kilómetros. Por lo tanto, los coches que más caros son, estos de aquí, son los que aceleran más rápido, en un sentido de tiempo, es decir, esta cuadra, ¿eh? Pero lo más importante es que aquí tenemos una relación negativa. ¿Por qué? Porque cuando crece la variable aceleración, decrece la variable precio. Fijaros que lo que estoy buscando son este tipo de relaciones. Cuando una variable crece, la otra también crece. Cuando una variable decrece, la otra también decrece. O al revés, cuando una crece, la otra decrece y así sucesivamente. No me fijo tanto en las escalas, que también lo podría mirar. Esto sería mejor hacer una descriptiva variable por variable, pero sí que me fijo en la tendencia de esta nube de puntos. Porque al fin y al cabo, hacer una regresión, ¿qué significa? Cuando hablamos de regresión simple, hablamos de ajustar una recta a esta nube de puntos. Entonces, nosotros queremos ver cuál es la mejor recta que intenta pasar por todos estos puntos. En el caso de la múltiple, es exactamente lo mismo. Visualmente no se puede visualizar como una recta, es decir, porque tenemos que hacer la representación gráfica a un nivel multidimensional que nosotros no somos capaces de interpretar, pero geométricamente lo que está pasando es que yo estoy ajustando un hiperplano entre todas las variables y la variable respuesta de forma que quiero que recoja la máxima información que me están comentando mis variables explicativas. Y este hiperplano debería pasar por todas ellas, que en el caso simple, repetimos, es hacer el ajuste de una recta en este gráfico de aquí. Pero repetimos, en el caso múltiple es un poco más complejo a nivel visual y jamás lo podremos visualizar, pero es el mismo concepto, hacer un ajuste de una forma geométrica a un espacio de puntos distribuido. Este gráfico, por eso, que la gente lo utiliza muchísimo para ver el tipo de relación, es bueno acompañarlo de un punto de vista, de un estadístico numérico. Es decir, bueno, vemos que la relación es positiva, pero ¿cuánto vale esta relación? El hecho de medir las relaciones entre variables lo hacemos mediante el coeficiente de correlación. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es un coeficiente, y aquí tengo una pequeña transparencia, que es adimensional. Esto significa que él mismo no tiene unidades y por lo tanto no depende de las unidades que ha estado recogida la variable, es decir, da igual que la potencia esté recogida en centímetros cúbicos o en otra unidad. Es un coeficiente adimensional que se mueve entre -1 y +1. Como mínimo va a valer -1, como máximo va a valer +1. Cuando toma valores cercanos a -1, hablamos de correlaciones lineales negativas. Y cuando toma valores cercanos a +1, están tomando correlaciones lineales positivas. ¿Qué era una correlación lineal negativa? Cuando una variable crece, la otra también crece. Es decir, se mueven en el mismo sentido. Hemos visto que esto pasaba con el precio del coche y la potencia, la cilindrada, el número de cilindros, la velocidad. Y la correlación lineal negativa, ¿qué es? Es al revés, lo que pasaba justamente con la aceleración. Es decir, que la nube de puntos va de izquierda hacia derecha. Es decir, que cuando una variable crece, la otra
también, la otra decrece, se mueve en el sentido contrario. Por esto, lo más habitual es que cuando uno presenta este gráfico, suele acompañar este tipo de relaciones. Fijaros que lo voy a dejar aquí porque me interesa ver la nube de puntos, no tanto la escala, sino la nube de puntos, con el coeficiente de correlación. ¿Cómo hago yo para calcularlo? Desde el menú estadística básica, no deja de ser un estadístico de relación, por lo tanto no es ningún cálculo complejo. Desde este mismo menú de militar, voy al submenú de correlación, abajo de todo, correlación. Fijaros que me permite solo, otra vez, igual que antes, pasar la información de variables continuas. ¿Por qué? Porque la correlación exige que las variables sean continuas. Yo no puedo calcular la correlación de variables categóricas como ahora la marca y el modelo. Hay otros tipos de test, pero no el coeficiente de correlación. Igual que antes, le paso todas, desde el precio hasta la aceleración. ¿Y quién me aparece por pantalla? Hago un poco más grande la ventana de sesión. Me aparece una matriz, que fijaros que si voy a la ventana, ¿vale? Fijaros que tiene como la misma pinta que tiene el gráfico, es decir, la información está distribuida en formato matriz. ¿Por qué? Porque me da por cada intersección de dos variables, porque la correlación siempre es la correlación entre dos variables, cuánto vale el coeficiente de correlación, que es lo que me aparece en la primera fila. Vuelve a ser la matriz simétrica. La correlación entre el número de cilindros y el precio es la misma que el precio y el número de cilindros. Por eso Minitab aquí decide no exponer toda la información. ¿Qué es lo que me aparece? Me aparece la primera fila, el coeficiente de correlación. Fijaros que todos ellos muy cercanos a 1. Bueno, coeficientes de correlación altos, 0.7, 0.74, el número de cilindros con la potencia 0.83, 0.75 el consumo con la misma cilindrada. Lo más importante, que sería la primera columna, que es la variable de respuesta, que es el precio en función de las explicativas, todas mantienen un coeficiente de correlación bastante alto. Y fijaros lo que comentábamos, la aceleración, que es lo que veíamos, abrimos de nuevo, esta nube de puntos decreciente, es decir, que para valores altos del precio me corresponden valores bajos de la aceleración, cuadra con el hecho de que la aceleración sea negativa, es decir, tenga un coeficiente de correlación negativo con el precio del coche. ¿Qué es el segundo número que me aparece en cada celda de esta matriz? El número dispuesto en la segunda fila es el p-valor de esta correlación. Es decir, internamente Minitab lo que está haciendo es la prueba de hipótesis para ver si este coeficiente de correlación es significativo. ¿Qué significa que sea significativamente distinto de cero? ¿Me puedo creer realmente que esta correlación que yo veo entre la variable número de cilindros y precio es de 0.75? Como el p-valor es más pequeño que el 0,05, sí, nos lo podemos creer. Cuando este p-valor sea más grande que 0,05, veremos que tenemos coeficientes de correlación aquí muy bajos y que, por lo tanto, a pesar de que no sean exactamente cero, los podríamos considerar que son nulos y definir que ambas variables son independientes, es decir, que no mantienen ninguna relación entre ellas. En este caso, todos son menores que 0,05, significa que las variables están muy relacionadas a nivel lineal, porque este coeficiente de correlación es un coeficiente de correlación lineal entre ellas y con la variable respuesta, que esto es bueno. Esto es lo más aconsejable que uno tiene que hacer antes de ajustar un modelo de regresión lineal, ya sea simple, ya sea múltiple. Lo que también es aconsejable es lo que hemos comentado, que es realizar una descriptiva de la variable respuesta. En este caso, vamos a hacer, en el menú de gráficos, voy a optar por realizar una gráfica de valores individuales, de modo que por los 257 puntos que yo tengo, es decir, por todos los modelos, me va a graficar su precio. ¿Qué cojo? Le digo que tengo una única variable, una i, es un gráfico simple, aceptar, le paso la variable que quiero graficar, podríamos hacerlas todas, aquí solo vamos a tratar la variable respuesta, que es el precio. ¿Y qué me pasa? El gráfico que tengo tiene una disposición como la que vemos, es decir, es un gráfico totalmente asimétrico, tampoco es que estemos buscando la simetría, pero debido al alto peso que tienen 3 puntos, este gráfico hace que toda la información me queda
amontonada en la parte inferior sin poder ver realmente la distribución de esta variable. Y fijaros también la escala, esto es lo más importante. Uno tiene que sensibilizarse con lo que estamos haciendo. Aquí estamos tratando con euros, con precios de coches, no son pisos estos, son coches. Estamos viendo que hay coches de 300.000 euros, de 250.000 euros. Hombre, sinceramente son caros, pero estos me parecen demasiado caros. Uno podría suponer que es un error ir ahí y borrar, pero antes es importante saber lo que estamos borrando. Por eso, con el gráfico activo y utilizando el modo destacado de militar, que es esta función de color amarillo que me aparece, voy a ver cuáles son estos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Me voy a quedar con los tres más grandes, que tienen precios superiores a 200.000 euros. Fijaros que militar me incluye aquí en un cuadro de texto que son las filas 47, 179 y 180. Ahora yo podría ir a la matriz y ver cuáles son, pero es mucho más cómodo si una vez yo tengo esto activado, desde el menú editor voy a establecer variables de ID, que básicamente lo que me permite es que pasándome la marca, el modelo y el precio, me aparece también aquí esta información. Es decir, aparte del número de fila, me dice, mira, es que claro, es que no son errores, es que justamente estos coches son un par de Rolls Royce, que son los más caros, que valen 270.000 euros y 228.000 euros, y un Ferrari, supongo que un modelo tipo deportivo, que vale 206.000 euros. Entonces, ¿son errores? No. Realmente los hermanos Oregón han vendido estos coches. Ahora uno tiene que pensar lo que está haciendo. Y aquí es cuando los hermanos Oregón comentaron, a ver, nos vamos a centrar, ¿no? Nosotros queremos hacer un aplicativo por los coches que estamos vendiendo. Estos los hemos vendido, pero seguramente solo los hemos vendido una única vez. ¿Tiene sentido que incluyamos estos puntos en el modelo que nosotros queremos hacer para que la gente pueda predecir el precio medio de un coche dadas las características? Hombre, pues sinceramente, a mí me da la sensación que no, porque esto tiene una tendencia a arrastrar los precios hacia arriba, por culpa de que son coches que son muy poco vendidos. Estoy segura que quizás que solo han vendido 3 unidades de esos coches. Entonces, no tiene mucho sentido que tengamos básicamente toda la información aquí. Fijaros, tenemos modelos ya un poco más asequibles, pero no dejan de ser caros, Alfa Romeos a 26.000 euros, Audi, bueno, dependiendo del modelo, BMWs, el Citroën, el Ford, el Honda, bueno, básicamente marcas que un porcentaje muy alto de la población está habituada. No veo yo, sinceramente, aquí en Barcelona muchos Rolls Royce y muchos Ferrari, algunos hay, pero no es normal que para un aplicativo pensado para usuarios de la página web se incluya este tipo de información. Dada esta problemática, lo que deciden hacer los hermanos es decir, mira, vamos a suponer que un precio ya bastante alto para un coche es de 100.000 euros, que sinceramente me parece exagerado, pero bueno, es de 100.000 euros. Por lo tanto, yo voy a aportar mi información a 100.000 euros y voy a excluir de la regresión aquellos coches que tampoco quito tanto, me voy a quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 coches menos de la regresión, de modo que coches más altos de 100.000 euros pienso que no son los que mi tipo de usuario por Internet necesita y por lo tanto los voy a eliminar para que el modelo sea un poco más ajustado. Podríamos irlos eliminando uno por uno, pero en el menú de militar, en el menú datos, crear subconjunto de la hoja de trabajo me permite extraer unas filas de mi base de datos que cumplan una determinada condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Hemos dicho que sean con un precio mayor que 100.000 euros. Es decir, aquí le voy a decir que voy a crear otra hoja de datos. Voy a poner coches inferiores a 100.000. Aquí cada uno que ponga un número identificativo del nuevo registro que vamos a hacer. Y le vamos a decir las filas que se van a excluir. Fijaros que lo podemos poner como incluir o excluir. Le digo que voy a quitar, se van a excluir, aquellas que coincidan. Y fijaros que aquí en condición le puedo poner una fórmula. Es decir, esto funciona como el menú de calculadora. Voy a decir que el precio sea más grande que 100.000. 100 y 3 ceros de 100.000. Por lo tanto, militar
me ha creado automáticamente una hoja de trabajo que veremos que ahora hay menos registros, tendrían que haber 240 porque hemos quitado 1, 6, 2, 7, en los que si yo ahora grafico la distribución del precio, voy a realizar el mismo gráfico que antes, gráfica de valores individuales, más simple, le paso el precio. Fijaros que Minitab se acuerda de la última cosa que hemos realizado, es decir, de la última acción que hemos realizado desde el menú al cual estamos accediendo, le paso el precio. Ahora esto ya tiene una distribución que, bueno, que como mínimo hemos deshecho la parte más aglomerada que teníamos en la parte inferior. Aún tenemos coches caros de 90.000, 80.000 y 70.000 euros, pero no son tantos. No son tantos y uno puede pensar que estos modelos, ¿quiénes son? Con el menú editor hacemos lo mismo que antes. Bueno, pues, cuadra, ¿no? Hay coches de más categoría que de otros. Tenemos Mercedes, tenemos BMW, tenemos un par de Maseratis, que son coches, bueno, con un poco más de categoría, pero bueno, son Mercedes que sinceramente los usuarios potenciales de nuestra página web podrían llegar a comprar. Por lo tanto, creemos que estos puntos ya los vamos a dejar. Los vamos a dejar porque si los quitamos, también nos vamos a cargar una categoría propia de nuestros usuarios, que son los usuarios que quieren modelos de coches de alta gama. Y tampoco lo queremos esto. Solo hemos eliminado coches, me atrevería a decir que extraordinarios. Poca gente lleva un Rolls Royce, poca gente lleva un Ferrari. Lo que son los Mercedes, los vamos a dejar. Por lo tanto, aquí está. Una vez he llegado aquí, he visto ya que tenemos relación realmente entre las variables, que hemos calculado esta relación con el coeficiente de correlación, que mi variable respuesta pinta bien en un sentido que parece ser que no tenga valores anómalos, tiene una distribución continua en un rango de intervalos. Voy a hacer el ajuste con Minitab. ¿Cómo hago el ajuste con Minitab? Desde el menú Estadísticas, la regresión es tan importante que Minitab ya incluye un submenú para regresión, en el que vemos el segundo apartado, y para hacer la regresión lineal vamos a ir al apartado de regresión. Fijaros que existe otro tipo de regresión, Minitab incluye muchas opciones de regresión, nosotros estamos trabajando la regresión lineal y por lo tanto tenemos que ir a regresión, en ningún caso a regresión general. Lo que está haciendo internamente es otra cosa. Por ahora vamos a ir al modelo de regresión. ¿Y qué me pide Minitab? Minitab me pide la variable respuesta. ¿Cuál es? Me está pidiendo la I de mi fórmula matemática. En este caso yo quiero explicar el precio. Y me pide mis predictores. Predictores es igual o es sinónimo a las variables explicativas. Es decir, pásame todas las variables explicativas, en principio todas, que usted quiera incluir dentro del modelo. Para hacer la validación del modelo, que hemos comentado que haríamos vía análisis de residuos, ahora vamos a explicar qué es un residuo, le voy a pedir unas gráficas, le voy a pedir una gráfica estandarizada, ahora vamos a verlo, le voy a pedir el 4 en 1, que me resuma toda la posible información en un único panel de gráfica, le doy clic a aceptar y inmediatamente lo voy a minimizar. Esto es el análisis de residuos que se analiza al final, vamos a ver lo que nos aparece por pantalla, y vamos a interpretar lo que nos ha salido. Minitab me dice, la ecuación de regresión, fijaros que esto tiene la forma que hemos visto antes, que mi precio depende de una constante, que en este caso ha salido negativa, más mi primera variable, número de cilindros multiplicada por un coeficiente, más la cilindrada multiplicada por un coeficiente, más todas las variables que yo le he indicado multiplicadas por un coeficiente. De forma que yo ya tengo la expresión matemática que me relaciona mi variable respuesta con el conjunto de variables explicativas. Ahora bien, ¿por qué me aparece más información? Porque Minitab, en la fórmula que aparece, pone todas y cada una de las variables explicativas que nosotros le hemos comentado que eran predictores. Pero ¿qué podría pasar? Que estas variables tienen una distribución. Y esta variable, igual que hemos visto como este valor, a pesar de que sea distinta de 0, podría ser que esta no sea significativamente importante. ¿Qué significa? Que sea 0. Por lo tanto, lo que hace Minitab es presentar una tabla en la que por cada uno de los predictores, el número de cilindros, la cilindrada, la potencia, el consumo, la velocidad, la aceleración, me da el coeficiente, que es el número que multiplica. La segunda columna es el error estándar del coeficiente.
básicamente se utiliza para hacer el cálculo del estadístico T, que ninguna importancia. Lo que sí que tiene importancia es el p-valor, la última columna que tiene marcada como P. ¿Qué nos hace el p-valor? El p-valor nos está haciendo una prueba de hipótesis para comprobar si cada uno de estos coeficientes que intervienen en la ecuación lo podemos considerar que es igual a 0 o no es igual a 0. Fijaros que si este coeficiente es igual a 0, por ejemplo, el de la cilindrada, significa que yo multiplico mi cilindrada por 0 y por lo tanto no tiene ningún efecto encima del precio, que es lo mismo que decir que yo puedo quitar la cilindrada del modelo porque no influye en el valor del precio. Todos aquellos p-valores que sean más grandes que 0,05 significa que su coeficiente es de 0. Todos aquellos p-valores que sean más pequeños que 0,05 significa que el coeficiente es distinto de 0 y por lo tanto que tiene una influencia sobre la variable respuesta. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que justamente la velocidad máxima y el consumo tienen un coeficiente mayor que 0,05. Por lo tanto, lo que debo hacer es reajustar el modelo sin seguir mirando más, voy a hacer el reajuste del modelo quitando esta variable del modelo. En este caso, velocidad, que es la que tiene un coeficiente más grande, es decir, superior a 0,4. Voy a empezar por las que son más próximas a 1 y así sucesivamente. Vuelvo al mismo menú, estadística, regresión, y directamente le digo que me vuelva a hacer el mismo ajuste, pero borrando la velocidad máxima. De modo que, perdón, creo que me he dejado, a ver, les voy a pasar todas otra vez. Aquí a veces se fija por las sumas, el número de cilindros, la cilindrada, la potencia, el consumo y la aceleración, ¿vale? Dejo de respuesta al precio. Ahora sí, me vuelvo a dar el ajuste de, fijaros que me da los residuos, esto se hace al final, es para la etapa de validación. ¿Por qué no he quitado también el consumo? Porque fijaros que cada vez que yo quito una única variable, mi unidad reajusta todos los coeficientes. El coeficiente que ahora multiplica el número de cilindros no es el mismo que antes, no me acuerdo cuál era, pero a ver, era 972 y ahora es 959. No hay mucho cambio, pero lo reajusta. Entonces, las variables se quitan una a una. ¿Qué nos pasa ahora? Bueno, nos pasa lo que ya veíamos, que el consumo tampoco es importante. No prosigo con la interpretación, sino que hasta que aquí no tenga todas las variables significativas, es decir, con una P más pequeña que 0,05, yo no me paro. Es decir, es un proceso reiterativo. Por eso, estadísticas, regresión y quito el consumo. A ver si ahora lo hago mejor. Le quito el consumo y vuelvo a hacer el ajuste. Ahora sí, me guardo estos últimos residuos y fijaros que ahora la expresión de la ecuación no me aparecen las dos variables que le he imputado a Minitab que sean 0 y prácticamente todos los p-valores son más pequeños que 0,05. Uno podría discutir si dejamos el número de cilindros, si no lo dejamos. Fijaros que está un poco al límite, vale 0,03, yo lo voy a dejar. Si alguien quiere proceder a quitarlo y tener incluso un modelo de regresión más simple, sería totalmente apropiado. De hecho, cuando uno modela, cuando se hace modelos de regresión, no se habla de... hay una expresión muy famosa, y es que no se habla de que haya un modelo bueno o un modelo malo, sino que hay modelos, en plural, útiles y modelos no tan útiles, sino que se basa en encontrar un buen modelo, pero de buenos modelos hay bastantes. Entonces, estoy segura que incluso quitando el número de cilindrada sería un buen modelo. No lo puede probar. Es decir, no hay un único modelo, sino que hay varios que son buenos. Como ya tengo todas las variables significativas, fijaros que ya está. Minitab lo hace todo internamente. Es decir, aquí tengo la ecuación, yo esta ecuación podría decir, tú dame el número de cilindros, también dame la cilindrada del coche, dame la potencia y la aceleración que tiene, que yo te voy a decir, en promedio, cuánto debería costar un coche de estas características. Bueno, esto es justamente lo que los hermanos Oregón querían programar en su página web. Ahora sí, ¿esta recta es válida? No. Uno lo que tiene que hacer es validar el modelo, hacer el análisis de residuos, que se llama, que es aquí donde intervienen las hipótesis matemáticas
que requerimos a los datos que sean necesarias para poder hacer esta ejecución. Antes, por eso, de pasar a análisis de residuos, voy a comentar un poco qué más nos aparece por pantalla. Fijaros que me aparece una S. Esta S es la desviación estándar de los residuos. Ahora vamos a ver qué es un residuo. Y me aparecen dos coeficientes, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Cuando estamos en una regresión lineal simple, vamos a fijarnos con el R cuadrado. No es el caso, estamos delante de una regresión lineal múltiple porque tenemos más de un predictor, más de una variable explicativa. Por eso vamos a mirar el R cuadrado ajustado, que es un coeficiente que se mueve entre 0 y 100, si está expresado en tanto por 100. A veces Militar lo expresa en tanto por 1, se puede mover entre 0 y 1, que nos explica la variabilidad de la variable respuesta que viene explicada por nuestras variables explicativas. Es decir, cuanto más alto, mucho mejor. Es decir, que yo consigo explicar un 92% del precio de un coche solo sabiendo la información de la cilindrada, del número de cilindros, de la potencia y de la aceleración. Parece curioso, pero es así. Es decir, solo con estas variables yo consigo explicar el 92% de la variable. Me aparece también el análisis de la varianza de los coeficientes. Esto es para usuarios más avanzados. Se está haciendo pruebas múltiples de comparación de coeficientes y me aparecen un conjunto de observaciones poco comunes que me dice, oye, cuidado, porque la observación 10 le pasa un problema, pero básicamente lo que me indica es que son observaciones con un residuo bastante alto. Y para ver esto es cuando uno procede al análisis de residuos para decidir si esta recta que hemos ajustado es válida o no es válida. Es decir, ¿la puedo aceptar yo como una recta válida? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver? Le vamos a pedir a los residuos 4 cosas. De hecho, ¿qué es un residuo? Un residuo, y aquí vuelvo otra vez a las transparencias, es, imaginemos que nosotros estamos ajustando un modelo de regresión lineal simple en el que tenemos una nube de puntos y ajustamos una recta. Esta recta es evidente que no pasa por todos los puntos. Y nosotros, por cada punto, por cada observación, en este caso por cada coche, podemos calcular a qué distancia se encuentra de la recta. Pues esta diferencia entre el valor real de la respuesta que yo estoy observando y el valor previsto, que sería el valor de la recta, es lo que se llama residuo. ¿Cómo queremos que sean estos residuos? Hombre, pues cuanto más cercanos estén a la recta, mucho mejor. Significa que mi ajuste es mucho más bueno. Por lo tanto, cuanto más pequeña sea esta diferencia, mejor. Queremos residuos que estén centrados en el cero. Y también queremos que sigan una ley normal. Por eso, la primera hipótesis son residuos normales. ¿Por qué? Porque queremos que estén distribuidos de forma aleatoria, que a veces sean positivos, que a veces sean negativos. ¿Por qué? Porque no queremos que haga un sobreajuste siempre por encima, ni tampoco nos ajuste por debajo, es decir, que los puntos siempre queden por encima de la recta. ¿Qué más le vamos a pedir? Le vamos a pedir que tengan una varianza constante, es decir, que no para valores pequeños ajuste bien y para valores males ajuste bien. Que no tengamos datos anómalos, ahora vamos a ver esto gráficamente a qué se traduce, y que los residuos sean independientes. Esto gráficamente es lo que uno comprueba en estos 4 gráficos. Vamos a empezar por este gráfico de arriba a la derecha. Aquí tenemos la representación de estas distancias por cada punto. Yo me he calculado la distancia del punto hacia la recta. Fijaros que está centrada en 0, por lo tanto, bien, las cosas están funcionando bien. ¿Sí? Tenemos algunas positivas, algunas negativas, bien, pero hay un inconveniente, que aquí no se puede ver varianza constante. ¿Cómo veo yo los problemas de varianza? Los problemas de varianza se detectan cuando uno ve una forma de V. Fijaros que aquí me va creciendo y aquí me va creciendo. O también podría ser una forma de V o una forma como de altavoz, una forma al revés, ¿no? Es decir, para valores pequeños tengo muy poca variabilidad de residuo, es decir, aquí parece que ajusta muy bien, pero a medida que va incrementando el valor ajustado de la respuesta, tengo mucha variabilidad. El temblor que hay dentro de los puntos es mucho más grande aquí que aquí. Esto es un índice de varianza no constante. También hemos pedido
De hecho, este modelo ya no lo podríamos validar, o nos diría que el modelo se puede mejorar, porque justamente los residuos nos dan información de cómo mejorar nuestro modelo. Fijaros que también les pedimos que sean normales. ¿Cómo comprobamos la normalidad de nuestros residuos? Básicamente con los dos gráficos que aparecen a la izquierda, el histograma, fijaros que esto debería tener una forma de campana, es un poco asimétrico, sí que está bien que está ajustado en el cero, es un poco asimétrica por la izquierda, tenemos algún valor anómalo por aquí, no seamos muy estrictos tampoco, pero la normalidad se comprueba con el QQ-plot, con esa gráfica de probabilidad normal, en la que si los datos son normales, los puntos de color rojo se me van a distribuir en forma de una recta encima de la línea de color azul. Eso es la regla en la que dice, si tus datos son normales, vas a ver una recta. ¿Aquí se distribuyen como una normal? Sí, no está mal, pero fijaros un poco que atraviesa los puntos rojos, no de forma muy agoserada, es verdad, pero sí que los puntos rojos atraviesan la recta de color azul. Es decir, hay una parte que los tengo por encima, hay una parte que los tengo por debajo y por el medio están justo encima de la raya azul. Esto es también un síntoma cuando aquí dibujamos como una S, ¿vale? Que es muy poco pronunciada, pero se ve este efecto de la S, de que tenemos varianza que no es constante, que es lo mismo que veíamos en este gráfico. Por eso, nuestro análisis no pasa el análisis de residuos, es decir, no podemos validar la recta que hemos encontrado y tenemos que hacer alguna cosa con el modelo, tenemos que mejorarlo. Ahora vamos a ver cómo. El tema de la independencia de los residuos se ve con el último gráfico, en el que en función del orden en que hemos tomado nuestros coches, tenemos que esperar que estén centrados en el cero y que haya un patrón aleatorio, es decir, que aquí no veamos nada raro, es decir, que no veamos todos por arriba, luego todos por abajo, sino que sea un patrón aleatorio. Fijaros que aquí lo que me dice este patrón es que el coche número 1 no tiene nada que ver con el 2, y este con el 4 y este con el 25. O sea, que los datos están recogidos de forma totalmente aleatoria. Una vez hemos hecho esto, bueno, pues los hermanos Oregón pensaban tener un modelo, pero ven que lo pueden mejorar. ¿Cómo lo mejoramos? Cuando hay problemas de varianza constante, fijaros que estos residuos los voy a cerrar, porque pertenecen a otras ejecuciones en las que teníamos variables que no eran significativas. Cuando tenemos problemas de varianza, es muy habitual transformar las variables de nuestro modelo. ¿Y cuál es esta transformación? Tenemos que hacer una transformación simple, porque luego tendremos que destransformar esta transformación para recuperar las unidades originales. Y lo más habitual es empezar transformando solo y únicamente la variable respuesta. Y la vamos a transformar con una transformación que es el logaritmo. Es muy sencilla. Por lo tanto, aquí me voy a crear yo el logaritmo del precio. Con el menú directamente de calculadora, yo le voy a decir que en la C10 voy a calcular una expresión que es una expresión logarítmica. Puedo hacer cualquier tipo de logarítmico, es decir, en base a 10, exponencial, el que nosotros queramos. De hecho, es un cambio de escala, da igual. Lo que pasa es que yo recomiendo hacer el logaritmo neperiano, porque luego deshacer el logaritmo es mucho más fácil, es solo hacer la exponencial. Entonces voy a calcular el logaritmo neperiano de la columna C3, que es el precio. Y lo registro en la columna que he creado en la C10. Fijaros que ahora es un poco más complejo, la variable respuesta cambia a unas unidades que yo no sé interpretar muy bien, y voy a hacer inmediatamente lo que he hecho antes, ajustar el modelo que ya había encontrado con la variable respuesta, pero medida con logaritmos, para ver si consigo atenuar los efectos de la varianza. En el menú de estadísticas, regresión, dimensión, en lugar de aplicarle la variable precio, le voy a aplicar el logaritmo del precio. Lo dejo todo por defecto y le doy clic a aceptar. Igual que antes de nada, antes de validar el modelo, voy a ver todos los coeficientes son significativos. Fijaros que me dice que el logaritmo del precio es todo significativo, pero a diferencia de antes, también me cae la aceleración. Es decir, este coeficiente no es significativo, con lo que voy al menú de regresión y elimino la variable aceleración del modelo. Calculo con el logaritmo del precio y ahora sí que me quedan todas mis variables significativas
con un R cuadrado ajustado del 89%. Es decir, no está mal. Un buen modelo. Y calculamos prácticamente el 90% de la realidad del precio, solo sabiendo cuántos cilindros tiene el coche, qué cilindrada tiene y cuántos caballos tiene. Fijaros que ahora sí, esta es la ecuación que nosotros tenemos. Tenemos también problemas con los residuos. Vamos a ver qué nos pasa. Y aquí, ¿qué tenemos? Fijaros que el efecto embudo que teníamos aquí ha mejorado. No es que haya mejorado muchísimo, es verdad, pero ha mejorado un poco. Y el efecto de la S, no seamos estrictos en las puntas, en las colas de las distribuciones, porque jamás va a cumplir esto, porque es una comparación por percentiles. Es decir, aquí esta cola pesa un poquito, aquí también, pero sí que fijaros que la línea roja ya no cruza en formato S la línea azul. Hemos eliminado los efectos de varianza constante, hemos simetrizado un poco más esta campana. ¿Por qué? Porque el modelo está funcionando mucho mejor y aquí también comprobamos el modelo totalmente aleatorio, es decir, que no tenemos ningún problema de independencia entre puntos. Ahora sí que esta ecuación es la que deberíamos facilitar a nuestros programadores de la página web porque pidan a los usuarios que solo pasándonos los números de cilindros, la cilindrada y la potencia del coche, nosotros podemos hacer una buena estimación y la relación es esta de cuánto vale cuánto vale el valor del coche. Minitab, por eso esto lo podríamos implementar. Voy a cerrar el modelo, ya lo hemos validado. Minitab, por eso también lo hace. Es decir, yo en el menú de regresión, con el modelo que he ajustado, si voy al menú de almacenamiento, de resultados, en opciones, perdonad, tiene muchas opciones, Minitab. En el menú de opciones, fijaros que hay un apartado de intervalos de predicción. ¿Qué significa aquí yo? Si yo aquí le paso el valor que quiero que tomen 1000 variables con el mismo orden que están dentro del modelo, es decir, el número de cilindros, la cilindrada y la potencia del coche, me va a dar el resultado de la ecuación, es decir, no hace falta que yo la programe. En este caso, imaginemos que yo tengo un coche de 4 cilindros con una potencia, no lo sé, de 1800 centímetros cúbicos y con una, no sé, con 100 caballos. Nos tenemos que separar con un espacio. Entre predictores separamos la información con un espacio. Tenemos que mantener el orden, es decir, 4 es el número de cilindros, que es la primera variable, 1800 es la potencia, que es la segunda variable, y 100 son los caballos, que es la tercera variable. Dándole clic a aceptar, lo que hace Minitab es volver a hacer el ajuste, pero abajo me ha incluido la información de predicción. Me dice, esta nueva observación tiene un valor ajustado de 9.73. Tu precio para este coche debería ser 9.73, entre un intervalo de confianza de 9.71 a 9.75. Cuidado porque, claro, hemos trabajado con el logaritmo. Por eso os estoy explicando que las transformaciones que uno hace tienen que ser fáciles de hacer, porque si uno quiere saber el precio, evidentemente que la página web no les vamos a poner este precio, porque ellos no lo entienden. Lo que tendrá que hacer el programador es sacar directamente la exponencial de este valor. Esto con una calculadora, con un Excel lo podríamos hacer, Minitab también lo hace. Lo voy a poner en la C11 y directamente voy a calcular la exponencial de 9.73. 57. Entonces, el valor que me da es de 16.910 euros. Es decir, que un coche aproximadamente de 4 cilindros, 1.800 centímetros cúbicos y 100 caballos debería estar alrededor, por media, a los 16.910 euros. En caso contrario, si está muy por arriba, hombre, podemos encontrar coches de características similares por un precio inferior, y si está muy por debajo, bueno, pues quizás es una ganga, ¿no? Porque significa que hay coches que son un poco más caros. Todo este procedimiento que hemos hecho y que ahora los hermanos Oregón ya podrían implementar en su página web para destacarse de la competencia, y que es un aplicativo que está bien para los usuarios de su página web, lo podemos hacer de forma semiautomática. Minitab incluye 2 menús que se puede hacer de forma semiautomática. ¿Por qué no digo automática del todo? Porque hace el ajuste del modelo, ahora lo vamos a ver, pero no hace bajo ningún concepto
la validación de esto. Ya hemos visto que hacer la validación es un paso importante, es un paso que en la práctica la gente no acostumbra a hacerlo, pero repetimos que a nivel matemático es un paso completamente imprescindible de validar el modelo que acabamos de ajustar. ¿Dónde están estos menús automáticos? En el menú de estadísticas, regresión, todo está dentro del mismo menú, hay dos menús, el paso a paso y el mejor subconjunto. Dos de ellos son automáticos. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el mejor subconjunto. Minitab me pide que le pase las variables, es decir, pásame la respuesta. Aquí hemos visto nosotros que vamos a trabajar con el logaritmo, podríamos haber pasado el logaritmo y voy a pasarle el número de cilindros, la cilindrada, la potencia, el consumo, la velocidad máxima y la aceleración. No voy a forzar que haya ningún predictor, voy a darle todos los grados de libertad posibles para que él haga el mejor ajuste. Y esto es lo que nos da por pantalla. ¿Qué nos aparece? Lo que hace, por eso se llama mejor subconjunto, es ajustar dos modelos con una única variable explicativa, dos modelos con dos variables explicativas, dos modelos con tres variables explicativas, y así sucesivamente. De modo que Minitab los ajusta internamente todos, a pesar de que no los vemos por pantalla, y nos dice, mira, en caso de que te tengas que quedar con un modelo de una única variable explicativa, es decir, una regresión simple, podrías quedarte con el precio y la potencia en caballos, fijaros que esta cruz es la variable que está incluida, o el precio con la velocidad, es el segundo modelo, porque me marca la velocidad máxima, y este modelo de la potencia te explica un 85% de tu respuesta, la velocidad te explica un 83,5% de la respuesta, bueno, pues sería este modelo. ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno, pues dado todo el listado, lo que tiene que hacer uno es buscar el R cuadrado máximo, porque nosotros queremos maximizar, pero fijaros qué pasa. El R cuadrado, a medida que yo le voy añadiendo variables, que son los predictores que aparecen en la primera columna, tiene tendencia a crecer. Tanto si la variable aporta información como si no la aporta. Entonces, se puede demostrar matemáticamente que existe otro índice, que es el que aquí nos aparece, que es la CP de Mallow, que este índice tiene la idea de penalizar aquellos modelos que tienen demasiada información, es decir, que las variables que incluyen son modelos mucho más complejos y que no aportan nada. Es decir, que queremos CP de malos que sean bajas. Es un concepto un poco más avanzado, pero la idea es que buscamos modelos con R cuadrados altas y CP de malos bajas. Por ejemplo, ya vemos que este modelo, que tiene una CP de malo de 196, se puede mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos CP de malos mucho más bajas. Este modelo, que tiene un 90,9% de R cuadrado, pero con una CP de malos de 10, bueno, es bueno, pero tenemos otro con 5 variables que es muchísimo mejor, que es este de aquí. ¿Cuál nos propone él? Nos propone un modelo, y fijaros que no nos propone el mismo que hemos encontrado, sino un modelo alternativo. Nos propone un modelo con el número de cilindros, con la cilindrada, con el consumo, con la velocidad y con la aceleración. De hecho, con todas, a excepción de la potencia. Bueno, seguramente que sea un modelo alternativo. ¿Es el mejor? Bueno, a veces uno tiene que pensar que es el mejor. ¿Por qué nosotros hemos tendido a nivel manual a quedarnos con otro modelo? Imaginamos el uso real de este modelo, que es un aplicativo en el que uno pone las características del coche y le da el precio. Sinceramente, a mí no me gustaría como usuaria que me pidieran el coche que te quieres comprar, qué aceleración quieres que tenga. Hombre, a ver, es un dato que no es fácil de obtener. Es decir, uno cuando plantea una regresión explicativa, pensad un poco en qué tipo de información explicativa estamos recogiendo, que es lo que luego le vamos a pedir al usuario. Yo no le puedo pedir al usuario, dame la aceleración, porque quizás no lo sabe. En cambio, el número de cilindros, la cilindrada, la potencia, son cosas que uno sí acostumbra a saber de su coche. No todo el mundo sabe su coche cuántos caballos tiene. Porque claro, por variables, aquí en la hoja de datos, uno podría decir, bueno, es que claro, los hermanos podrían haber incluido mucho más información. Es cierto, podríamos haber incluido el número de puertas, la capacidad del maletero, la longitud, la anchura del coche, el peso del coche. Pero imagínate que como usuario de la página web, a uno le dicen, hombre, dame la cilindrada del coche, la potencia, el consumo y el peso del coche, que yo te voy a decir el precio. Hombre, tú te vas a quejar, le vas a decir, hombre, mira, la cilindrada te la doy, pero la longitud del coche, mira, la podría llegar a saber, pero el peso no tengo ni idea.
De acuerdo que hay revistas, de acuerdo que hay materiales que podríamos llegar a saber cuánto pesa, pero la idea es que un usuario no tenga trabajo extra, es decir, que solo con la información que él maneja y los distintos coches que está barajando para comprarse, pueda ser capaz de ejecutar el aplicativo, es decir, que no tenga que poner esa información. Entonces, trabajar con estas variables que hemos trabajado me parece razonable. Incluso este modelo yo me lo plantearía, es muy bueno, está muy bien ajustado, pero igual que este, estoy segura que este que tampoco incluye, también incluye la aceleración, pero quizás este aquí, que también solo tiene 3 variables, bueno, no es el mejor modelo, que justamente es el que uno de los que nos hemos quedado, pero no tiene el problema este de la aceleración, que es una variable que a nivel final de usuario, ostras, cuesta un poco de decidir. Entonces, en función de cuál sea el uso que vosotros vais a dar a vuestro modelo, tenéis que pensar en qué tipo de variables. De acuerdo que la receta es maximizar el R cuadrado, minimizar la CP de malos y validar los residuos, pero también un poco pensando y poniendo sobre la mesa por qué estamos haciendo todo esto. Este es un procedimiento de ajuste semiautomático. El otro que os quería enseñar es el que está en el menú de estadísticas, regresión, el que se llama paso a paso. ¿Qué hace Militar? Igual que siempre, me pide la respuesta, le paso los predictores, la aceleración, y por defecto, en aceptar, me aparece también la salida. Fijaros que en ningún momento me hace validación, esto lo tiene que hacer por su propia cuenta el usuario. Me dice, se lee la información por columnas, me dice, se llama paso a paso porque va haciendo pasos. Dice, si yo solo tuviera que incluir una única variable, la primera que entraría sería la potencia. El coeficiente de la potencia sería este de aquí. El p-valor sería 0, es decir, sería significativo. Una vez que ya tengo la potencia dentro, lo segundo que haría, fijaros que reajusta el modelo, porque este coeficiente varía, el coeficiente de la potencia me cambia, añadiría la variable cilindrada, en centímetros cúbicos. Una vez la cilindrada está dentro, tengo que seguir añadiendo cosas al modelo porque aún veo que puedo mejorarlo. Añadiría, ¿sí?, la velocidad máxima. Y así sucesivamente. Fijaros por eso que no siempre añado. En el en el sexto paso, vemos un poco el tema de la correlación entre variables explicativas. Cuando añade el consumo dentro del modelo, cuando añade al consumo, lo que le pasa a la potencia es que sale la potencia del modelo. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente la información que tiene el consumo del coche y la potencia sobre el precio prácticamente es la misma, porque entre ellas dos están muy correlacionadas. Entonces, o uno pone la potencia o uno pone el consumo, pero no hace falta que pongamos las dos. Es decir, estaríamos repitiendo en este caso el nivel de información. Por eso Militar decide quitarlo. ¿Qué modelo nos propone al final el mejor subconjunto? Nos propone un modelo que tiene un 91% de R cuadrado, no está nada mal, y es el modelo que hemos visto antes con el mejor subconjunto. Es el modelo que tiene la cilindrada, la velocidad máxima, la aceleración, el consumo y el número de cilindros. Fijaros, por eso, repito, que yo porque sé que es un buen modelo, porque antes lo he validado, porque he trabajado con el logaritmo, fijaros, por eso que si lo hubiera lanzado directamente a realizar el mejor subconjunto o el paso a paso, no hubiera visto todo esto. Es decir, siempre uno tiene que pasar por el menú de estadísticas, regresión, para poder validar el modelo. Bueno, y esto es todo. Ahora me parece que los hermanos ya pueden programar el aplicativo y así ayudarles un poco a salir de la crisis. Gracias por vuestra atención.